Intensa Chile. Amén, gloria a Dios, sean ustedes muy bienvenidos. Nuevamente estamos acá un día domingo en el Hotel Araucano de Concepción, Intensa Chile, para Chile y para el mundo. Oye, sí, lo ven. Así que vamos a comenzar como siempre me gusta, dándole un aplauso al Señor, diciéndole la honra es para ti. Amén. Amén, ¿cierto? Bueno, en el WhatsApp les envié el link para los que puedan compartirlo en el grupo. No sé si para los que no están, si acaso alguien se los puede compartir, ¿dónde está el tema de hoy para que nos puedan ir acompañando a través de la lectura? Bueno, el tema de hoy es bien entretenido, tiene un nombre bien particular y es rana hervida. ¿Alguien ha comido rana alguna vez? Yo. Ancas de rana. Sí, ancas de pollo. Yo cuando la probé dudé que tuviera gusto a pollo, pero estaba bueno. No sé, yo le sentí gusto al pollo. Estaba bueno. La asocié nomás. Comí. Pero sí, siempre dicen que tiene gusto a pollo. Yo una sola vez comí ancas de rana y la encontré buena, pero no sé si realmente lo encontré con sabor a pollo. Pero bueno, como acá no tiene que ver con comida, pero sí tiene que ver con el hervor, les voy a contar una historia que a lo mejor algunos la conocen, ¿ya? Y si no la conocen, hoy día la van a conocer. Resulta que esto, más que una historia, es un experimento que sucede de verdad. Resulta que si nosotros tenemos dos ranas, ¿ya? Y una olla caliente, hervida, y una rana saltara a la olla con el agua ya hervida, la rana automáticamente va a tratar de salir. Va a escapar. Va a tratar de pegar otro salto para salir de ahí. Ahora, si logra salir, bien. Si no, ancas de rana para el almuerzo. Pero ¿qué pasa si tenemos otra rana y ponemos una olla con el agua helada? Sin hervir. Y posesionamos la rana ahí. Y ahí prendemos fuego y empezamos a hervir el agua. Resulta que la rana se empieza a quedar y se empieza a acomodar y se empieza a aclimatizar, y a medida que va subiendo la temperatura, la rana no escapa porque va acostumbrando su cuerpo al calor. Pero llega un punto en que el agua empieza a hervir y la rana termina también para el almuerzo anquitas de rana cocidas. Bueno, el título se llama La rana hervida, cuando la comodidad mata. ¿Qué creen ustedes que pasa con los dos casos? ¿Por qué una rana al saltar al agua caliente desde afuera escapa y la otra se mantiene? Hay un fenómeno tan simple. Cuando uno está en un ambiente que se empieza a climatizar, uno no se da cuenta de las cosas que están pasando y uno se empieza a quedar. En cambio, cuando uno está desde afuera, salta a eso que ya está caliente y notas la temperatura y notas el peligro. Entonces la reacción natural de todo animal, de todo ser vivo y de nosotros los seres humanos, es cuando notamos el peligro, es salir de ahí, escapar del peligro. De hecho, el miedo, está comprobado que el miedo es un sistema de defensa que nosotros tenemos para evitar posible peligro. Nos ayuda a tener más cuidado, nos ayuda a ser más cautelosos. Ahora, el exceso de miedo es otra cosa, pero el miedo está para eso, para evitar posible peligro. Entonces, a veces no solo el miedo, a veces también el ver un poco las cosas desde afuera nos ayuda a darnos cuenta de cosas que nos pueden perjudicar. Y resulta que en la Biblia tenemos un caso de un hombre muy conocido, pero muy conocido, y con mucho dinero y con mucha plata. Mucha. ¿Será el Juan Rico? Más plata que él tendría. A ver quién empieza. Más plata que él tendría. Bueno, si sigue la lectura en Primera de Reyes, nos encontramos con el rey Salomón. Mi tío. Él tenía las riquezas. Todavía andan buscando los tesoros de Salomón, pero... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 5,
vamos a leer lo siguiente, dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Salomón comenzó siendo bendecido, bueno, hasta ahí llega el versículo, pero Salomón comenzó siendo bendecido y sabio, pero poco a poco él empezó a desviarse de lo que Dios le había dado. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Salomón? Salomón, pensemos, volvamos al principio de la historia, les voy a preparar un poco el asunto. Salomón es conocido porque cuando él recién heredó el reino, él lo primero que le pidió al Señor no fue riqueza, no fue poder, no fue ser el galán más de los galanes, no quería ser estrella de cine, nada de eso. Ni pastor. Él lo que quería, él lo que pidió fue sabiduría. Y le dice: Señor, si me das sabiduría para guiar a tu pueblo, está más que pagado. Estamos listos. Y se conoce Salomón como el hombre más sabio de la tierra. La sabiduría de Salomón recorrió el mundo. El hombre más sabio de la tierra. Pero resulta que algo le pasó a este hombre sabio. 700 mujeres, pues, lo que tenía de sabio, lo tenía de sabio. No sé si tan sabio con tantas mujeres, pero bueno. El asunto está que, claro, Salomón llegó a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo. Se cuenta que la riqueza que tenía Salomón equivale a 2 veces la riqueza del hombre más rico de actualmente. O sea, el tipo tenía dinero hasta por si acaso. O sea, esa es la fama que él tenía, Salomón. Tenía todas las riquezas del mundo. Tenía poder. Entonces, al pedir sabiduría, todo lo que se le añadió después fue lo que otros hubieran pedido primero. Y eso está bien. ¿Qué es lo que, ¿En qué sentido? De que nosotros, si le pedimos a Dios sabiduría, obviamente Él nos va a ayudar a ser sabio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿La sabiduría nos libra realmente de cometer los errores, de perder el enfoque? Claro que no. Porque la sabiduría es muy distinto al conocimiento. Conocimiento se llenó de muchas cosas y la sabiduría se ocupó de ese conocimiento, pero lo que no hubo en su corazón fue obediencia a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Salomón se empieza a aclimatizar. Lo pusieron en una olla con agua helada. Se empieza a aclimatizar, empieza a tener poder, empieza a calentarse la agüita, empieza a tener comodidades. Y se empieza a sentir autosuficiente. Se empieza a sentir que aquí yo puedo. Oye, pero me está yendo todo bien. Está todo en orden, está todo sin problema, está todo acá, que nada se escapa. Soy el hombre más sabio. Y se empieza a olvidar de lo que Dios había dado al pueblo de Israel. Ni siquiera a él, a todo el pueblo de Israel. Entonces Salomón, en su comodidad, en algún punto empieza a sentirse que está por encima del pueblo de Israel. Qué interesante la comodidad. Hay 2 conceptos ahí. Exacto. Estamos tan cómodos. A
a veces nos ponemos tan cómodos, queremos tanta comodidad, que créanme que yo no digo que sea malo estar cómodo. Yo en la casa trato de estar lo más cómodo posible. Pero, cuando esa comodidad empieza a sacar, a quitarme lo que realmente tengo por enfoque de parte de Dios, tenemos un problema. Nuestro corazón se empieza a desviar. Como les dije, Salomón era conocido por su sabiduría, por su bendición, por gobernar a su pueblo. El pueblo de Israel nunca estuvo tan bien como lo estuvo bajo el gobierno de Salomón. O sea, para mantener a tantas esposas y concubinas, tiene que haber tenido su buen dinero. Pero resulta que cuando leemos el texto, da la sensación que el gran pecado o el gran error de Salomón era haber tenido muchas esposas, muchas mujeres, muchas concubinas. ¿Sí o no? Claro. El texto lo dice que ellas desviaron su corazón. Pero resulta que el error de Salomón, no estoy justificando eso porque es un tema cultural, ojo, claro. ojo, por si acaso, Sí. cultura, actualmente no se puede, Acá. no es legal. Allá no. No, Allá todavía. No, en algunas partes ya están también restringiendo eso. Son muy pocas las partes que permiten la poligamia y tampoco tantas concubinas ni nada por el estilo. Ya no es como en esa época los reyes tenían ese privilegio. Pero que era, ojo, no era un privilegio propio de Israel. Era una práctica que los otros pueblos tenían y que Salomón adoptó. Él se sintió tan cómodo que ya dejó de lado lo que Dios tenía para su pueblo y él empezó a adoptar prácticas de otros pueblos. Miren qué interesante. Es lo que pasó, pastor, que el papá le puso mucha bendición. Muchas bendiciones. Claro, le sobró. Bueno, a medida que Salomón acumulaba riquezas y poder, comenzó a desviarse de Dios. Claro. Se permitió su comodidad, empezó a tener su satisfacción personal Exactamente. para reemplazar su amor y devoción por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí empezamos a nosotros ya a aprender un poco de lo que Salomón significa para nosotros. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios bendiciones y yo estoy seguro que Dios las da. Amén. Empezamos a pedir a Dios que nos prospere. Así es. Ojo que algunos le digan, no, está hablando del evangelio de la prosperidad, de que si no tiene caso auto no es bendecido. Miren, yo no voy a entrar en ese debate de quiénes están bien, quiénes están mal. Lo único que puedo decir es que yo sí creo que Dios nos prospera y nos prospera integralmente. Amén. No solo en lo material, sino también en lo espiritual y también en lo emocional y en lo intelectual. Amén. Amén. Creo en un Dios que nos prospera de manera integral. La palabra prosperidad, tanto en hebreo como en el griego, significa empujar hacia adelante, avanzar, crecer, desarrollarte. Entonces, yo sí creo que Dios nos puede prosperar. Yo sí creo que Dios nos puede dar riqueza, que Dios nos puede dar sabiduría, que Dios nos puede dar salud, nos puede dar de todo. Cuando nosotros somos buenos administradores y lo buscamos a Él. El tema es que cuando nosotros recibimos, muchas veces somos nosotros los que no sabemos administrar o entregar o repartir lo que Dios nos da. Y lo guardamos para nosotros. Muchos pedimos prosperidad, muchos pedimos sabiduría, muchos pedimos riquezas, pero ¿para qué? Para nuestra comodidad. ¿Y es malo? No. Pero cuando esa comodidad empieza a encerrarnos en nosotros mismos y dejamos de lado el mandato principal de Dios, que es amarnos, Amén. hay algo que empieza a fallar en nuestra vida. Amén. Sí. Y nuestro corazón se va a empezar a desviar. Para Salomón fueron sus esposas y sus concubinas, que lo desviaron hacia otros dioses. Y ojo, que el problema no era los otros dioses, porque sabemos que Dios, nosotros creemos que nuestro Dios es el único Dios real. Así Entonces el problema no eran los otros dioses, porque los otros dioses no tienen poder. Si ese es el problema de la idolatría, no es que el otro dios o el otro demonio o lo que sea va a hacer algo, porque no tiene poder. No tiene más poder que nuestro Dios. Así es. Pero nosotros empezamos a tener actitudes que son lejanas a lo que Dios nos quiere entregar. Y nosotros a una estatua, a un mono, a lo que sea, le entregamos poder que no tiene.
que nosotros les entregamos, y nosotros empezamos a desviar nuestro corazón, y nosotros empezamos a transformar nuestra mente, empezamos a cambiar nuestra vida, y decimos, oh, es que Dios no está conmigo. No, si Dios está con nosotros. En el momento en que uno dice, Señor, yo te recibo en mi corazón, Él empieza a estar con nosotros. ¿Qué pasa? Que nuestra comodidad nos empieza a hacer menos humanos. Sí. Empezamos a dejar a Dios de lado. Y empezamos, igual que la rana, a acostumbrarnos al sistema. Y muchas veces, lamentablemente, como cristianos en las iglesias nos pasa eso. Nos empezamos a acostumbrar al sistema. Muchas iglesias que crecen se les olvida cómo comenzaron. Ahí está el problema. Muchas iglesias que llegan a un nivel de tener mucha gente, de tener su templo, de tener todas las comunidades que nosotros queremos tener, se les olvida que hubo mucha gente que al inicio, como decía el hermano, a veces hasta sin calzado iba a la iglesia. En esos años. Sí. Yo doy gracias a Dios porque a lo mejor, claro, hay un pequeño esfuerzo de traer equipo, de movernos, es un poco incómodo estar moviendo equipos en los vehículos, no tener un lugar propio. Pero doy gracias a Dios de que al menos estamos comenzando mejor que como otras veces yo al menos he experimentado en otras iglesias comenzar. En una casa, en un cuarto, en un garage. Era un garage justamente. En una casa. En un garage ahí donde... Lleno de aceite. Claro, ¿no? Y donde con suerte caeríamos todos. Oye, si hasta las oraciones se repetían porque los pensamientos estaban tan juntos que si dormíamos soñábamos lo mismo. Pero resulta que eso fue provocando crecimiento. Claro. Fue provocando crecimiento. Pero ahora llegamos a un punto donde la comodidad en nuestra vida... Y mire, y no solo en la iglesia. No solo en la iglesia, en nuestra propia vida. Somos tan inconformistas cuando tenemos comodidad que se nos olvida que tiempo atrás estuvimos peor. Y hoy en día nos quejamos, oh, es que es que tengo que echar benzina al auto, está tan cara la benzina. Y se te olvidó cuántas veces tuviste que caminar y porque ni bicicleta tenías. Y nos quejamos porque tenemos que echarle combustible al auto. El otro día me pasó y yo dije, Señor, ¿qué pasa conmigo? Ya no quiero comer pan con lo que tengo en la casa. Que huevo, tomate, quesillo, paté, no sé, cualquier cosa que uno ya está acostumbrado a echarle, porque ahora tenemos, gracias a Dios, el acceso a eso. Y cada cierto tiempo me pesco mi margarina y una cecina mortadela nomás. Y se acabó y trato de comer para que no se me olvide. Porque estoy tan cómodo que ahora tengo para poder comer eso, que a veces me quejo, ay, no tengo nada para comer, tengo el refrigerador lleno. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos esto, no tenemos esto, y el refrigerador está lleno de cosas. Cuando realmente hay personas, o uno mismo vivió cuando niño, que ni siquiera tenía eso. Así fue. ¿Cómo la comodidad empieza a desear otras cosas? A fermentar. Claro. Entonces, Mateo 16:26 dice, ¿por qué? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, el tema es, ¿qué le valió a Salomón? Que siempre hablan de la sabiduría de Salomón, pero ¿por qué no hablan cómo terminó? Mateo. No tiene que estar con el Señor, sí o sí, yo creo eso, fue salvo. Pero no terminó siendo el hombre sabio que era. 16:20. Y en Mateo nos está explicando, ¿por qué? ¿De qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? ¿Qué ganamos nosotros con trabajar una cantidad de horas impresionante? Ganar mucho dinero porque es necesario. Lamentablemente estamos en un país donde el dinero parece que es agua, no sirve de nada. Pero a veces muchas familias, lo hemos experimentado, lo hemos visto, ganan mucho dinero, se lo matan trabajando, pero tienen a sus hijos adolescentes metidos en la droga. Sí. Las familias están destruidas, matrimonios destruidos. Hoy tenemos una cantidad de abusos contra los niños impresionante. ¿Por qué? Porque los padres los dos trabajan. Vulneración de los derechos de los niños impresionante. ¿Por qué? Porque todos trabajan. Pero estamos cómodos. Tenemos internet, tenemos mejores condiciones de vida que tenían nuestros padres.
Amén. Y es peor, he logrado experimentar en otros lugares donde hay mucha comodidad y de repente ya cosas que uno dice, oye, pero si no es para tan, ya es terrible. Porque la comodidad llega a un punto que cuando no la sabemos llevar, no sabemos aprovechar lo que Dios nos está entregando, que ya menospreciamos lo que tenemos y por ende menospreciamos a Dios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. No tenemos que ser como esa rana que se acostumbra. Tenemos que tratar de salirnos cada cierto tiempo y tantear si el agua está conveniente o no. Tenemos que ser capaces de salir de este cuadrado y pensar, oye, estamos bien, pero podríamos estar mejor. Cuando nos critiquen algo, no nos enojemos tanto, porque saben que a lo mejor sí hay críticas malintencionadas, pero incluso esa crítica malintencionada algo de verdad oculta. Y eso nos puede servir a nosotros, como yo digo, 3 pasos hacia atrás. Cuando trabajaba de reponedor, un reponedor mucho más antiguo me dijo, para que tu góndola, la góndola donde se ponen los productos, esté bien repuesta, o sea, esté todo bien, da 3 pasos atrás. Y miran todo el pasillo. Y te vas a dar cuenta de lo que te falta y lo que está bien. Porque cuando uno trabaja de cabecita, en este metro. Y no ve todo el lineal, no ve lo completo. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer, ver el Evangelio de manera completa. Así es, amén. Hay un pastor que acuña el término de la teología holística bíblica. Holístico significa el todo. Yo no puedo acomodarme a algo pequeño, tengo que ver el todo. Entonces cuando Dios a mí me dice que debo amar al prójimo, que debo entender la gracia, porque es gracia, me voy a centrar en la gracia, me voy a centrar en el amor. Si Dios me dice que Él tiene poder para mi vida y para tu vida, me voy a centrar en el poder de Él. Y no me voy a acomodar, no voy a decir que Dios actúa todos los días de esta misma manera, porque no es así. Porque si yo desvío mi corazón en la comodidad, el día de mañana voy a estar terminando haciendo algo que no corresponde, pero yo no me voy a dar cuenta, voy a creer que estoy en lo correcto. Porque lo más probable es que Salomón no es que quisiera irse por otros dioses, porque sí, simplemente se sintió tan cómodo y por darle el gusto a otras personas dijo, Dios no se va a enojar. Se toma mucha la confianza. Y lo más probable es que se tomó mucha confianza. Claro. Y Dios no se enojó, no. Pero él perdió bendición. Porque apartó su corazón de Dios. Si Dios no aparta la bendición de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de la bendición de Él. Así es, amén. Amén. La olla hervida de Salomón, así como la rana que estábamos hablando de la historia, se adaptó gradualmente al aumento de temperatura. Salomón se adaptó gradualmente a la comodidad de su vida. Y aquí viene un tema. El problema no es que haya tenido tantas mujeres y tantas concubinas. Para la época, créanme que todos los reyes... Y lo recalco. No, pero para los reyes de la época, ¿por qué? Porque aquí quiero ser enfático. Muchos dicen, no, es que las mujeres desvían el corazón y piensan que Adán, o sea, que Eva comió la manzana. No. Aquí la culpa no fueron de las mujeres. Porque los otros pueblos paganos hacían la misma práctica y ellos no se desviaban de sus creencias. Pastor, consulta cortita. ¿Esto fue antes de la construcción del templo? ¿O después? Fue después. Claro. Después. Ya. Porque fue a los tiempos finales de Salomón, cuando ya estaba a punto de dejar de ser rey. Antes de fallecer, de hecho. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El asunto de Salomón no era que adoptó culturas que no eran hebreas. El tema es que él perdió su intimidad con Dios. Exactamente, amén. Él perdió esa relación directa que tenía con Dios. Amén, así es. Porque créanme que si él no hubiera perdido su relación directa, yo creo que a lo mejor no hubiera tomado las costumbres que tomaban otros pueblos, partiendo por ahí. Claro. Y aunque las hubiera tomado, él no hubiera desviado su corazón, no hubiera construido ídolos, no hubiera apartado su corazón de Dios. No lo hubiera hecho. Porque hubiera tenido una relación íntima, ¿cómo se llama esto?
esa comunión que nosotros hablamos con Dios. Y la prueba está, lo vuelvo a repetir, en otros pueblos realizaban lo mismo, tenían concubina, tenían todo eso, pero ellos no se apartaban de su fe. ¿Por qué Salomón se tenía que apartar de su fe? Porque no fueron solo las mujeres, fueron todas las riquezas y todo el poder que fue adquiriendo. Exactamente. No fue sabio. Por eso la Biblia dice que cuando somos fieles en lo poco, Él nos puede poner en altas cosas, poner en lo mucho, dicen algunas versiones. Pero está en el tema de que uno tiene que saber tener como no saber tener. Y no estoy hablando solo de riqueza, estoy hablando de posición, estoy hablando de privilegios, estoy hablando de bendiciones, estoy hablando de un montón de cosas. Nosotros lo que no tenemos que perder es el enfoque de la relación con Dios. No tenemos que conformarnos con lo que está pasando. Muchas veces nos conformamos con eso y no nos desafiamos a más. Entonces empezamos a hervirnos, hasta que el agua está tan caliente y terminamos quemados. Empezó frío y terminó quemando. Es fácil desde afuera entrar a un lugar que no estoy de acuerdo porque lo veo de afuera y me salgo. Es fácil prever el peligro cuando estoy de afuera. El problema es cuando yo me empiezo a acostumbrar de a poco, porque a veces son cosas sutiles que empiezan a entrar en nuestra vida, en nuestros matrimonios, son cosas sutiles que empiezan a entrar en nuestro matrimonio, en nuestra vida en general, en nuestro trabajo, son cosas sutiles, hasta que llega un punto en que ya no damos más. Amén, así es. Entonces, la comodidad mata. ¿Y por qué la comodidad mata? Cuando no somos sabios y no sabemos... se engrosa el corazón. Es cuando se engrosa el corazón, cuando nuestro corazón empieza a sentir que ya no necesitamos de Dios. Exactamente. Y que somos autosuficientes. Ayúdanos, Señor. Salomón no se dio cuenta del peligro que representaba su desviación de Dios hasta que su corazón estaba lejos de Él. Y el problema es que nosotros tenemos que tratar de acercar a las personas a Dios. Amén. Y que es el corazón de cada uno de nosotros y de los que hablen con nosotros y de nuestra propia vida se empiece a acercar a Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa la decisión que hayamos tomado, porque todos nos podemos equivocar, todos nos podemos caer, siempre tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Siempre tenemos que volver nuestra mirada hacia Él. Y decir, Señor, ok, me equivoqué, pero aquí estoy. Vuélveme a la orilla. Vuélveme a la orilla. Como el hijo pródigo. Vuélveme a la orilla. Amén. Y eso va a traer trascendencia. Sí. ¿Qué pasó después con la descendencia de Salomón? Cuando falleció Salomón. Dato curioso, el reino se dividió. Exactamente. Salomón fue el último rey que fue rey de todo Israel. Después se dividió el reino del norte y el reino del sur. Tuvo consecuencias de descendencia. Sí. Para los que son padres y para los que no somos, pero sí somos referentes para otros, tengamos cuidado con la comodidad, porque a lo mejor nosotros no vamos a ver el daño, pero va a traer consecuencias en la descendencia. No seamos como la rana que se calienta en la olla hasta que se quema, sino que seamos aquella que logra identificar el peligro y saltar para afuera. Una rana hervida es una advertencia sobre los peligros de la comodidad de nuestras vidas. No permitamos que la búsqueda de comodidad nos aleje de Dios. Es parecido a lo que hablamos de Marta, el afán. No permitamos que los afanes nos quiten la búsqueda de Dios. Amén. No importa que las críticas que nos lluevan nos quiten de la búsqueda de Dios. No dejemos que los juicios nos alejen de la búsqueda de Dios. Pero tampoco permitamos que la creencia de que estamos bien en lo correcto y haciendo todo perfecto también nos puede alejar de la búsqueda de Dios. Nos confiamos en sí mismos. Exacto, sin confiarse en uno mismo. Busquemos siempre primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y encontremos nuestra satisfacción y seguridad solo en Dios. Amén. Proverbios 3 del 5 a 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén.
Pongamos a Dios en todo. Sí. Seamos críticos. No repitamos lo que hemos escuchado. No repitamos lo que escuchan otros. Pongamos en silencio nuestros celulares. No nos desviemos del mensaje. Está lindo. No nos desviemos de lo que Dios Sean quiere para ranas. nosotros. No seamos ranas. No te arranes. Oh, sí. La comodidad puede ser un enemigo silencioso Sí. que a la larga nos va a terminar desviando. Por eso volvamos al camino original. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Añadidas. Amén. Hermanos, los invito a que no es malo buscar riquezas, no es malo buscar sabiduría, no es malo buscar la bendición de Dios, no es malo buscar comodidades. Pero primero tiene que ser buscar el reino de Dios, detectar los peligros, amar como Él nos amó, perdonar como Él nos perdona, no enjuiciar porque Él no nos enjuicia. Todo eso va primero y el resto nos va a ir llegando de a poco. Y tampoco nos conformemos, es que si este país está tan malo yo no puedo, mentira. En este país por lo menos todavía podemos surgir. Y creemos que Dios nos va a dar de todo, Dios nos va a dar de todo. Una prosperidad integral, económica, espiritual, del alma, de la salud, de la mente. Crezcamos en todo. Así que, hermanos míos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Este es el mensaje que creo que Amén. Dios me ha entregado Amén. para ustedes. Amén. Sean ranas. No seamos ranas.